Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre. Se los presentamos primero en titulares. Aquí están. En noticia, Brasil. 2 caras de un mismo país. De un lado está Sao Paulo, que tras desautorizar al ministro de Salud, comenzó con la vacunación contra la COVID-19. De otro, la profunda crisis sanitaria en Manaos, en donde cada día hay un nuevo récord de muertes por el virus, con hospitales colapsados y cementerios sin espacio. El gobierno de Venezuela envió 5 camiones con oxígeno para ayudar a paliar la grave situación. Presentamos este contexto y lo analizamos. En Noticia Centroamérica, más de 9.000 migrantes hondureños fueron retenidos violentamente en Guatemala para evitar que la caravana siga su camino hacia Estados Unidos. La represión de la policía de Guatemala ha generado fuertes cruces entre ambos gobiernos. Nos preguntamos lo siguiente: aparte de la agresión y de esta agresión en particular, ¿qué hacen los ejecutivos de estos países para evitar que miles huyan de sus tierras? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Estados Unidos, quedan 2 días para que Donald Trump deje de ser presidente y pierda su investidura, y ya se enumeran los casos que lo vinculan con la justicia: fraude fiscal, fraude inmobiliario, incitación a la insurrección, obstrucción a la justicia, financiación ilegal de campaña y recibimiento de dineros de otros países, entre muchos otros. ¿Se trata de cifra récord de acusaciones contra un ya expresidente de Estados Unidos? ¿O son montajes para sacarlo de la arena política o casos sustentados? Son hechos que profundizamos. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación en contra del ministro de Salud por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, que ha colapsado el sistema de salud del país, especialmente en las ciudades apartadas como Manaos, capital del estado Amazonas. Vamos a revisar los detalles a continuación. El Ministerio Público abrió este lunes una investigación contra el actual ministro de Salud, Eduardo Pazuello, por su presunta vinculación al desplome de la capacidad del sistema hospitalario en el país. Pazuello, designado responsable de la cartera de salud por Jair Bolsonaro en septiembre de 2020, en sustitución de los exministros Nelson Teich y Enrique Mandetta, fuertemente criticados por su manejo de la pandemia. Toda la logística de la estructura de salud está golpeada. No solo es que no hay oxígeno, los equipos de salud están al límite, los hospitales están al límite. La grave situación ha generado el apoyo de Venezuela, país que comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros con Brasil. El gobierno venezolano donó 14.000 bombonas individuales de oxígeno para aliviar la crisis en Manaos, la ciudad más poblada de toda la Amazonía. Para la tarde de este lunes, el cargamento de oxígeno ya se encontraba en territorio brasileño. En la aduana de Santa Elena de Guairén, para entregar la carga a las autoridades sanitarias de Brasil y continúen con destino a Manaos, donde se estima puedan llegar 14 horas después. Muy bien, a nombre del pueblo de Venezuela, estamos enviando este apoyo humanitario necesario. Pese a ello, el presidente Bolsonaro ridiculizó la muestra de solidaridad ordenada por el presidente Nicolás Maduro. Ahora, si Maduro quiere suministrarnos oxígeno, podemos recibirlo sin ningún problema. Ahora, él podría dar ayuda de emergencia a su gente también. En ciudades como Manaos, la ausencia de oxígeno y otros insumos médicos ha obligado a familiares y amigos de afectados a improvisar salas de emergencia en sus casas. Hoje nós temos uma parente,
Hoy tenemos aquí a una familiar que hoy es mi paciente. Mãe de uma amiga minha, na verdade, que Es la madre de mi amiga y se encuentra en uno de nuestros hospitales. E hoje a gente está tentando. Y hoy estamos intentando traer este tanque para tratarla en casa, con la ayuda de enfermeros y médicos y con medicamentos adecuados para ella. Medicação adequada para ela. Realidad que contrasta con la de regiones urbanas como el estado de Sao Paulo, donde ya ha iniciado el proceso de vacunación a través del medicamento Coronavac, de fabricación china. João Doria, gobernador de la entidad por el Partido Socialdemócrata, acusó a Bolsonaro de no estar atendiendo a los afectados por la pandemia. La vacuna es una lección para ustedes los autoritarios, que desprecian la vida, que no tienen compasión, que desprecian la dedicación, el cuidado y la necesidad de proteger al pueblo brasileño. ¿Por qué no lo han hecho? De acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, para la noche de este lunes se habían registrado solo en Brasil más de 8.488.000 contagios y al menos 209.800 muertes por coronavirus. Vamos a sumar más información a esta hora con Nacho Lemos desde Sao Paulo. Nacho, ¿para qué hora de esta madrugada de mañana se espera esa ayuda de emergencia del gobierno venezolano a los hospitales en Manaus? Saludos, Tatiana. Hacia la medianoche, horario local, o quizás iniciada la madrugada de este martes, llegarán los 5 camiones con más de 130.000 metros cúbicos de oxígeno desde Venezuela hacia la capital del estado de Amazonas, Manaus. Es la mayor ciudad de la Amazonía brasileña, la que vive justamente, como indicaban en el informe, un colapso sanitario sin precedentes. Durante la jornada de hoy hemos sido testigos en redes sociales de relatos de personas que intentaban entrar a los hospitales y un caso, por ejemplo, de una persona, un anciano que murió en la puerta de un hospital porque no pudo ser atendido. Los hospitales han cerrado el acceso a las personas porque ya no hay cómo atenderlas. Por otra parte, vimos el crecimiento del precio en los cilindros de oxígeno en esa ciudad por especulación. El precio de los cilindros de oxígeno, el menor de todos, ya está en más de 2 salarios mínimos, en una ciudad que tiene 18% de desocupación, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de septiembre del año 2020. Entonces, se hace muy difícil para las familias que están con pocos recursos en la capital Manaus poder acceder a los hospitales o acceder inclusive a oxígeno, comprar por su propia cuenta el oxígeno, ya que en los hospitales está faltando este insumo. Hay algunas medidas que se han tomado por otros estados de solidaridad para acercar oxígeno. Lo cierto es que hasta el momento está faltando. Va a llegar esta ayuda importantísima de Venezuela durante esta madrugada. Lo cierto es que también puede ser que sea insuficiente al fin y al cabo, porque el colapso sanitario es tan grave que no se prevé una posibilidad de sostener la situación a largo plazo en este ritmo de contagio en Manaus. Un punto importante es que había sectores bolsonaristas que habían apoyado la reapertura del comercio en Manaus, el fin de la cuarentena en Manaus, y ahora tenemos esta situación en una ciudad que ya había encontrado sobre el año 2020 una situación muy preocupante en la que todo el planeta puso los ojos cuando se cavaban fosas comunes en los cementerios de Manaus, y ahora vuelve una situación de extrema preocupación que hace que los especialistas ya califiquen a Manaus como la capital mundial del COVID-19, Tatiana. Muchísimas gracias, Nacho. Qué situación tan dolorosa la de Manaus, que poco a poco con la ayuda humanitaria que llega de Venezuela y de otros estados puedan tratar de tener por lo menos un respiro. Gracias, Nacho. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Jensen Orellana Fiocruz, es epidemiologista desde Río Grande del Sur, en Brasil. Jensen, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. No contribuir con ustedes y estamos a disposición. Muchísimas gracias. ¿A qué se debe este colapso sanitario en Manaus? ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos un conjunto de situaciones en Manaus que favorecen ese tipo de problemas. No es la primera vez que esto pasa. Como lo dijo bien Nacho a poco, en abril y mayo de este año tuvimos un problema gravísimo en Manaus que sorprendió y horrorizó a toda la humanidad. Pero eso pasa porque nosotros tenemos una infraestructura social de acceso a los hospitales, a los servicios de salud muy precario, muy deficitario. Tenemos un problema serísimo de corrupción y mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha inequidad
en Manaus. Esos factores son anteriores a la epidemia y se suman a la incapacidad gerencial de los responsables por la salud pública en Manaus, Amazonas y en Brasil de una forma general. ¿Cómo es eso? Todavía tenemos un último punto que ayuda a entender esa situación tan complicada, que es la baja simpatía de la población local con las medidas de distanciamiento físico, con el uso de máscaras, los barbijos, higiene de las manos y otras medidas que son tan necesarias en estos momentos de crisis con enfermedades respiratorias, como es el caso de la COVID-19. Y por último, tenemos una buena parte de la población de Manaus que apoya a Jair Bolsonaro, un presidente que repetidas veces se puso contra la vacuna, un presidente que repetidas veces hizo chistes con la epidemia, con el sufrimiento de la gente, con las personas y los puso en una situación muy difícil porque su discurso, lo que él pone en relación a la epidemia, en relación a los tratamientos ineficaces que él recomienda a la población junto con su ministro de la Salud, que incluso está siendo procesado en este momento, investigado por la Fiscalía General de Brasil. Esos factores en su conjunto, con más esa nueva variante que fue identificada en las últimas semanas en Manaus, atrasado, dígase de pasaje, no fue el gobierno brasileño que lo identificó y sí el Ministerio de la Salud japonés, tenemos un escenario perfecto para esta situación que capaz sea la más dramática ya registrada a lo largo de toda la pandemia en el planeta. Y es también todo eso que nos está diciendo con situaciones y con multifactores que llevan a que se presenten cada día cifras récord de personas muertas por COVID-19, la más grave en el país. Estamos hablando de Brasil, un país tan grande con más de 300 millones de habitantes. Pero Manaus sigue siendo el foco más grave del país de COVID-19. Sigue siendo, no solamente del país, nosotros no tenemos registros ni en la literatura científica, ni en la prensa internacional de una ciudad que fue durísimamente castigada durante la primera ola y ahora está horrorizando a la humanidad con esta situación que transformaron los hospitales de Manaus en cámaras de asfixia. O sea, faltó oxígeno para la gente y murieron niños, murieron jóvenes, murieron idosos, viejos, todos por falta de oxígeno, pero la falta de oxígeno es por la incompetencia en la gestión de los responsables por la salud pública, tanto en el nivel federal como en el nivel estadual, como en el nivel local de Manaus. Sí, Jensen, hay además testimonios que dan cuenta que la gente ante el desespero prefieren y la angustia que sus familiares se mueran en casa allí en Manaus. Es una situación gravísima. Yo no creo que sea una preferencia de morir en la casa. Es una cuestión muy simple y práctica. No hay lugar, no hay cama en los hospitales para recibir esa cantidad que cada día crece de gente con problemas respiratorios graves y que precisa de internación hospitalaria. No tenemos condiciones de recibir más gente en los hospitales. Ese es el gran problema. Y con eso, la gente como último recurso, como última posibilidad de cuidar de sus familiares, acaba alimentando tal vez uno de los mayores mercados paralelos que tenemos en Brasil hoy de oxígeno medicinal. ¿Cómo es eso de los mercados paralelos de oxígeno medicinal? Explíquenos un poco más acerca de ello. Bueno, esa fue una pregunta que fue hecha al gobernador de Amazonas, Wilson Lima, en una entrevista a una red local de Manaus, y él simplemente no supo responder quién sería el responsable por regular
la venta de oxígeno medicinal para personas físicas, para la gente común y no para las empresas. O sea, ni el gobernador sabe a quién recurrir en ese caso para hacer esa fiscalización, hacer ese control. O sea, es un gobernador que infelizmente, así como el presidente y el ministro de la Salud, están completamente perdidos en la epidemia. Impresionante eso que usted nos está diciendo, pero paradójicamente en Sao Paulo, aunque también sigue muriendo un alto número de personas por COVID-19, el gobernador, también pasando por encima del ministro de Salud y del propio presidente, toma la iniciativa de comenzar la vacunación. ¿A qué se deben estas paradojas en un mismo país, Jensen? Infelizmente estamos viviendo una anarquía institucional en Brasil. Esta campaña de la vacunación nacional tendría que ser suministrada por el Ministerio de la Salud. Y infelizmente, como el Ministerio de la Salud es algo completamente inoperante y comandado por un ministro que no tiene calificación, nunca vio un paciente en su vida, nunca vio un enfermo en su vida, no sabe lo que hacer en el Ministerio de la Salud y estamos completamente perdidos. Y por eso algunos gobernadores, algunos políticos están tomando decisiones unilaterales con otros países, con otros estados, con otras municipalidades, porque no se puede confiar y esperar nada de efectivo del Ministerio de la Salud de Brasil en relación a la epidemia. Lo que tenemos visto más bien por parte del Ministerio de la Salud es el ministro de la Salud recomendando tratamiento precoce, diciendo que los médicos no precisan necesariamente hacer un examen, una prueba de RT-PCR, por ejemplo, o de esas pruebas rápidas para diagnosticar el COVID, que el diagnóstico clínico es suficiente, que medicinas que no tienen eficacia comprobada por la ciencia pueden ser usadas para prevenir y tratar COVID. O sea, con un ministro de la Salud de estos y un presidente que lo apoya largamente, nosotros realmente o tomamos la delantera para decidir qué hacer en términos de salud pública y asumimos la responsabilidad sanitaria o vamos a ver pasar lo que está pasando en Manaus. Este ministro de Salud no tiene ninguna profesión vinculada con la salud, es un militar de alto rango, Jensen, entendemos. Exactamente, un militar de alto rango, completamente descapacitado para trabajar con salud pública, con campañas en epidemias. Es un completo ignorante en el sentido estricto de la palabra para el tema de salud pública. Qué situación tan lamentable. Por último, uno necesariamente cuando ve todo este panorama, pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, no deja de preguntarse, Jensen, si es una situación intencional, así no se diga abiertamente, porque es incorrecto de manera social decirlo, si es una decisión intencional dejar que la gente muera, porque cuando revisamos las estadísticas es lógico que mueran las personas más vulnerables, las que padecen mayores problemas en términos de pobreza, las personas, en el caso por ejemplo de Brasil, los afrobrasileños y las personas adultas mayores, estas son las cifras sí que vemos alrededor del mundo. Uno necesariamente se pregunta si esto es una decisión intencional. ¿Usted qué cree? Bueno, es una hipótesis que tiene que ser investigada, yo creo que incluso por tribunales internacionales, porque nosotros sabemos que los que más sufren en estos procesos epidémicos son los más pobres, son los indígenas, afrodescendientes, los viejos, y una solución para librarse de gastos, por ejemplo, con salud pública de los viejos, en relación a temas de tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, las pensiones que son pagas por el gobierno federal, todo eso con la muerte de uno de esos ancianos, el gobierno está libre de ese problema. Está libre de estar dando apoyo, bonos a las familias más pobres. Entonces sería una buena hipótesis a ser investigada. Necesariamente una pregunta por ahora sin respuesta, pero siempre una pregunta. Muchísimas gracias, Jensen, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticias Centroamérica. Más de 9.000 migrantes hondureños fueron retenidos violentamente en Guatemala para evitar que la caravana siga su camino hacia Estados Unidos.
La represión de la policía de Guatemala ha generado fuertes cruces entre ambos gobiernos. Pero aparte de esta agresión, esa por ejemplo que ven ustedes en imágenes, ¿qué hacen los ejecutivos de estos países para evitar que miles huyan de sus tierras? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticias Centroamérica, la caravana de migrantes hondureños con destino a Estados Unidos fue disuelta violentamente este lunes por agentes en Guatemala. Las causas de este desplazamiento masivo están claras para los gobiernos, pero el debate no es ese, sino cómo enfrentarse a los migrantes. La caravana está varada en el departamento de Chiquimula, territorio fronterizo entre Honduras y Guatemala. Por segundo día consecutivo, policías y militares dispersaron a la fuerza y con gases lacrimógenos a cerca de 4.000 personas, entre adultos y niños, que bloquean la vía y solicitan liberar el paso para continuar su rumbo a México y luego Estados Unidos. Varias personas resultaron heridas, pero las autoridades guatemaltecas mantienen la postura de no dejar ingresar a personas sin chequeo migratorio y sin la prueba de COVID-19. Según datos de Migración Guatemala, hasta este domingo fueron deportados a Honduras 909 personas y 474 remitidas a Migración. No, yo no me quiero ir para Honduras, no quiero ir. ¿Yo para qué me voy a ir para allá? Yo no tengo nada. ¿De qué voy a comer? ¿En qué voy a dormir? ¿Volver a dormir en la calle otra vez como antes? No, yo ya no quiero. La Cancillería recriminó a Honduras no haber disuadido a los ciudadanos. Y lo que estamos queriendo es evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco. Por lo tanto, le solicitamos proactivamente y amablemente, de una manera muy respetuosa, al gobierno de Honduras que colabore y actúe de manera proactiva con sus socios, con sus aliados, vecinos, para que podamos mitigar de manera ordenada, regular y segura el retorno de todos los participantes de esta caravana. La caravana salió desde San Pedro Sula, ciudad del norte de Honduras, entre el miércoles, jueves y viernes pasado. Desde diciembre se alertaba sobre la migración de estas 6.000 personas, consecuencia de un crítico escenario de pobreza y violencia que atraviesa el país, al que se sumaron los últimos huracanes y la pandemia. Una situación que el propio gobierno reconoció en un comunicado la víspera, en el que también solicitó a Guatemala investigar y esclarecer las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad contra la caravana. En México, mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que autoridades de los países involucrados se encuentran en conversaciones y pidió ofrecer a los migrantes alternativas legales para su tránsito. Tratando este asunto en coordinación con los gobiernos de Centroamérica, y también hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con los actuales funcionarios y con los que ya van a entrar al nuevo gobierno. Estamos haciendo propuestas de que se busque el diálogo con los migrantes, esto en Honduras, en Guatemala, que se les atienda para que no entren a ningún país por la fuerza y que
se les respeten sus derechos humanos. La esperanza de los migrantes es una flexibilización de las políticas migratorias de Estados Unidos con la toma de posesión de Joe Biden, pero Washington descartó la posibilidad por medio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además de voceros cercanos al presidente electo. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Úrsula Roldán Andrade, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Andívar, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala, en Guatemala. Profesora Roldán, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Antes de la pausa nos preguntábamos, dejábamos la pregunta abierta y por ahí quiero comenzar ese análisis con ustedes. ¿Qué han hecho los gobiernos de Guatemala y Honduras en los últimos años cuando hemos visto con tal claridad este fenómeno masivo de la migración de estas naciones que intentan llegar a Estados Unidos para evitar ahora que esto suceda? Bueno, hay políticas contradictorias porque por un lado en los últimos años se adelantó en ser parte de un pacto internacional sobre las migraciones y sobre el refugio en todo el mundo, ¿verdad? Y estos países suscribieron dicho pacto internacional, dicho acuerdo de las migraciones y sobre el tema también de refugio. Guatemala avanzó en una ley de código migratorio que uno de sus primeros capítulos está referido precisamente a la gestión de derechos humanos de las migraciones. Las migraciones están definidas como un derecho humano y fuera de lo que es esa legislación internacional y nacional en la cual se ha avanzado, tenemos en Centroamérica una profunda crisis política y social por la baja gestión política social de nuestros gobiernos, sumamente cuestionados por la corrupción, por la impunidad y porque precisamente estos conglomerados migratorios están pues sacando al mundo lo que es la realidad de estas poblaciones, empobrecidas por políticas económicas de décadas, por políticas sociales con estados sumamente débiles que no tienen los ingresos necesarios para poder atender a la población en salud, en educación, en promoción del empleo, en la juventud sobre todo. Y ahora tenemos pues la gran crisis ambiental. Precisamente Centroamérica es uno de los países en el mundo con mayor vulnerabilidad ambiental por nuestra posición geográfica, pero sumado a la vulnerabilidad social de nuestras poblaciones, pues tenemos todo el escenario perfecto para provocar estos éxodos masivos, y Honduras es el que nos lo está mostrando a través de estas caravanas. Sí. Una crisis política que la tienen implicados todos los países de Centroamérica y el de México también y el de Estados Unidos. Sí, precisamente de Estados Unidos quiero preguntarle, porque pareciese particularmente que Honduras y Guatemala se quedan esperando a que Estados Unidos les provea de algún tipo de ayuda y precisamente también de lo que usted nos hablaba de ese acuerdo internacional para tratar de evitar estos éxodos masivos, estas migraciones masivas. Sin embargo, vemos que Estados Unidos pues tampoco es que avance en ese sentido, salvo lo que ya conocemos históricamente, que es el envío de remesas por parte de quienes migraron hace muchos años a sus naciones de origen. Sí, bueno, lamentablemente Estados Unidos no ha gestionado, especialmente con el último gobierno, aunque el gobierno anterior también generó deportaciones, pero lo terrible que hizo el gobierno del presidente Donald Trump fue desestructurar la figura del refugio, tener un discurso criminalizante contra la población migrante y además chantajear de alguna manera a los gobiernos centroamericanos y de México para obligarles a utilizar las fuerzas públicas para detener estos flujos migratorios. Esta no es una política adecuada. Estados Unidos sabe perfectamente cuáles son las causas que generan la migración irregular hacia aquel país. Y también Estados Unidos, hay que decirlo, se beneficia de esa migración irregular, de ese trabajo que realiza la población migrante.
nosotros esperaríamos que un cambio de gobierno pues nos brinde otras posibilidades para lo que sería esta migración, para lo que es la regularización migratoria en Estados Unidos y para también lo que es la política de Estados Unidos con respecto a Centroamérica. Nosotros creemos que Centroamérica debe tener una cooperación más bien de combate al narcotráfico, al crimen organizado, a la corrupción y a la impunidad, y no una política de criminalización contra una población indefensa, una población que finalmente está siendo víctima de políticas inadecuadas de sus gobiernos. Con estados que vemos como además también lanzan a niños, a bebecitos, a estas caravanas con esos testimonios de tanta desesperanza, si se quiere. Veíamos uno de ellos antes de conversar con usted donde decía, pero es que ¿a qué me regreso si no tengo nada, ni siquiera tengo un techo donde vivir y no quiero estar más en la calle? Es una situación muy, muy desgarradora. Pero también aquí necesita uno preguntarse, usted me habla de expectativas. ¿Qué tan grande, profesora, es realmente esa expectativa cuando bien conocemos la vida pública de Joe Biden? Fue 47 años, pues un político, fue el vicepresidente de Barack Obama, y Barack Obama también es responsable de millones de personas deportadas y muchas de ellas a Centroamérica. Así que, ¿qué tan grande es esa expectativa de cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos? Bueno, hay una promesa hablada y ya pronunciada por los medios de comunicación del presidente Biden, que va a hacer una regularización de la población migrante y va a restituir lo que es toda la figura de asilo en Estados Unidos. También se comprometió a hacer los procesos de reunificación familiar que provocaron que miles de niños hoy todavía no encuentren a sus padres que fueron separados en el momento en que ingresaban a Estados Unidos. Esas, digamos, son las expectativas que tenemos, las que él ha dicho, las que el gobierno demócrata ha estado de alguna manera a través de diversos congresistas diciendo con respecto a la realidad migratoria. Esta es una de las grandes demandas al gobierno demócrata. Creo que ellos saben que tienen una población latina importante a la cual le deben de dar respuesta y también saben que tienen que afectar de alguna manera las políticas en Centroamérica de manera positiva, porque no es solo que estemos enviando migrantes, ellos son, por decirlo así, toda la base humana que nosotros tenemos, es nuestra juventud, es la niñez. Son las mujeres las que están siendo expulsadas de nuestros países. Ellos necesitan condiciones dignas para quedarse en nuestros países. Pero eso se está debiendo a que tenemos gobiernos que no cumplen su rol, que no están cumpliendo con una función pública. Y no solo son los gobiernos, son las élites económicas que tampoco han permitido ningún tipo de cambio positivo para nuestras naciones. La carga impositiva es sumamente baja, los niveles de cooptación del Estado, a quien están beneficiando esas políticas que se aprueban cada vez que cambiamos gobierno, todo eso que de alguna manera Estados Unidos apoyó en el 2016 en el caso guatemalteco, apoyando a la Comisión Internacional contra la Impunidad, contra la Corrupción en Guatemala. Eso se develó, se pudo avanzar en términos de justicia y el presidente Donald Trump lo echó todo a la borda, lo echó para atrás y estos gobiernos se aprovecharon de ese vacío político que dejó un acuerdo casi, digamos, unilateral por parte del gobierno del presidente Donald Trump. En ese esquema están nuestras expectativas, pero obviamente que nosotros en nuestros países debemos de generar cambios de fondo, que tiene que ver con la gestión pública, que tiene que ver con la distribución de riqueza, que tiene que ver con la atención de estas necesidades urgentes. Necesidades alimentarias. Guatemala es uno de los países, y Honduras no está lejos, que presentan condiciones de desnutrición crónica de nuestra niñez. También presenta condiciones paupérrimas con respecto a vivienda, con respecto a salud, con respecto a educación, que la pandemia hoy nos deja al desnudo.
cuáles son esas condiciones que vivimos. Y además, imagínense, estar a que en cualquier momento podemos tener una tragedia por inundaciones, por deslaves, porque las cosechas se han perdido, que nosotros dependemos muchísimo de la agricultura en nuestras economías, o que puede haber un terremoto que ya han habido en algunos de los departamentos de nuestros países. Entonces estamos ante un riesgo permanente y para eso necesitamos políticas públicas sólidas de corto, mediano y largo plazo. Y por todo ello es que vemos en esa coyuntura ese éxodo masivo de hondureños y también se suman algunos salvadoreños y guatemaltecos tratando de llegar a Estados Unidos, bien conociendo lo que allá les pueda esperar. Profesora, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, quedan 2 días para que Donald Trump deje de ser el presidente y pierda su investidura, y ya se enumeran los casos que lo vincularían con la justicia: fraude fiscal, fraude inmobiliario, incitación a la insurrección, obstrucción a la justicia, financiación ilegal de campaña, recibimiento de dineros de otros países, entre muchos otros. Se trata de cifra récord de acusaciones contra un presidente ya saliente de Estados Unidos. ¿Son montajes para sacarlo de la arena política o son casos sustentados? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, varios delitos y faltas graves a la norma jurídica colocan al presidente saliente Donald Trump en una difícil situación de cara al término de su mandato el próximo 20 de enero, al mediodía, cuando asuma Joe Biden la presidencia y Trump pierda automáticamente su inmunidad. Los problemas legales que enfrenta Donald Trump a menos de 48 horas de terminar su periodo presidencial podrían ser muchos más que el proceso de juicio político que enfrenta bajo el cargo de incitación a la insurrección debido a los hechos violentos del 6 de enero en el Capitolio. Además de ese impeachment, el quinto en la historia de Estados Unidos y los 2 últimos en su contra, sobre el presidente saliente pesa una investigación abierta en la Fiscalía de Manhattan por evasión de impuestos y otros delitos financieros, que van desde fraude de seguro hasta fraude bancario. Pero estos secretos de su gran riqueza no quedan allí. Según una investigación periodística publicada en septiembre de 2020, Trump ha evadido impuestos durante los últimos 15 años, tal y como demuestran los registros fiscales investigados. Las fechas de esta evasión coinciden con su incursión en la televisión y desvíos de dinero a la cuenta de su hija, Ivanka Trump. Asimismo, en el estado de Nueva York, la Fiscalía tiene abierta una investigación sobre un presunto fraude inmobiliario, al no haber declarado el magnate la verdad sobre la totalidad de sus posesiones, delito civil que podría llevarse a la Corte Penal si es evidenciado. Incluso 4 demandas existen pendientes en su contra por congresistas, fiscales y colectivos ciudadanos, además de su propia sobrina Mary Trump. 3 de ellas son por violación de cláusula de emolumentos, por haber aceptado regalos de gobiernos extranjeros, y la 4ª es la de Mary Trump, quien lo demandó por haber estafado y difamado su propia familia. En cuanto al primer impeachment que enfrentó Donald Trump en enero de 2020, este fue bajo los cargos de obstrucción a la justicia y financiación ilegal de su campaña. Por estos delitos, su ex abogado Michael Cohen es quien se encuentra pagando cárcel desde 2018. Sin embargo, la acusación sobre Trump
fue postergada por la doctrina del Departamento de Justicia, que impide enjuiciar al presidente mientras esté en funciones. Otras 2 demandas por acoso sexual hay pendientes contra Donald Trump. Jean Carroll y Summer Servos confesaron haber sido víctimas suyas entre los años 90 y los 2000. Estas acusaciones podrían ser las peores, sobre todo por su cercana, pública y notoria amistad con Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue acusado por tráfico sexual de menores y amaneciera misteriosamente asesinado en su celda en agosto de 2019. Vamos a poner esto a información en contexto. Lo analizamos con el doctor Emilio Viano, analista político, experto en temas de seguridad y terrorismo. Nos acompaña desde Washington, D.C. Doctor Viano, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchísimas gracias. Doctor Viano, antes de entrar con el tema y la lista que proponemos, preguntarle cómo se vive en estos días en Washington con tal nivel de militarización de la capital a solo 48 horas de la asunción de Joe Biden. Bueno, la ciudad prácticamente es muy tranquila porque es muy difícil llegar al centro de la ciudad. Hay cercas, hay vallas, hay muros, hay soldados, 25,000 soldados aquí en la ciudad. Así que prácticamente como nos pidió el alcalde de Washington, D.C., nos quedamos en casa, no salimos mucho porque no vale la pena. Es muy tranquilo ahora. Ojalá que pase nada, que todo sea como están planeando, una inauguración del nuevo presidente sin incidentes violentos. Sí, tranquilo, tensa tranquilidad, porque son 25,000 soldados en las calles, eso parece un escenario de preguerra, no de una asunción presidencial. Bueno, claro, no hará la misma atmósfera que todos esperamos en esta situación, una atmósfera de alegría, de esperanza, de celebración, también de los valores del país, el aplauso al nuevo presidente, hay bailes, hay recepciones, hay encuentros de gente, hay el presidente que va de un baile al otro, ¿no? Encontrando a los que lo apoyaron en su búsqueda para la presidencia. Así que también desde un punto de vista financiero es una pérdida enorme para la ciudad de Washington y los alrededores, porque normalmente hay miles de personas que llegan, los hoteles están llenos, restaurantes, bares, celebración, gastos. Vale decir que es una pérdida muy alta para la ciudad y para la economía local. Sí, ahora entrando en materia, doctor Viano, ¿recuerda usted algún presidente en la historia de Estados Unidos, o lo tiene usted en mente, que termine su mandato, se acabe su inmunidad y comiencen a enumerarse tal nivel de acusaciones en su contra? Bueno, claramente esto es inusitado, es nuevo, es algo al cual tenemos que acostumbrarnos. Como se dice, hay esta doctrina oficial que también es válida en otros países, que un mandatario no puede ser perseguido penalmente durante su mandato, porque se dice no debería ser distraído de sus funciones como presidente del país para defenderse de acusaciones criminales o mismo civiles. Pero claro, cuando Trump sale en 48 horas o menos de la Casa Blanca, será un ciudadano como todos los demás y puede ser demandado criminalmente y civilmente, particularmente en el estado y la ciudad de Nueva York. Por eso que, por ejemplo, cambió de residencia de Nueva York a Florida para ir a un estado más, digamos, amistoso, amigable para él. Pero eso no significa que no pueda ser perseguido por la ciudad de Nueva York, por el estado de Nueva York, sea criminalmente que civilmente. Hay mucha gente también que lo esperan por esto, mujeres que lo acusan de violencia sexual, y también su nieta, Mary Trump, que lo acusa de estafa en obligarla a firmar un contrato que no le dio toda la herencia que ella se merecía. Así que claramente hará problemas muy serios para él que lo van a ocupar mucho. También hay problemas financieros porque sus campos de golf
no funcionan muy bien, hay pérdidas financieras por ahí, también por el coronavirus. Doctor Viano, los con hoteles. respecto a Nueva York, permítame, le pregunto, tiene que ver con las acusaciones de fraude financiero y de evasión de impuestos. Sí, hay evasión de impuestos, hay fraude financiera, hay demandas de un par de mujeres que lo acusan de violencia sexual. Hay Mary Trump que lo acusa de una estafa, digamos, entre la familia para no darle la porción de herencia que ella se merece. Hay mucho que lo espera. Y además hay deudas que él tiene que repagar. Se está hablando de unos 400 millones de dólares. Y sabemos que hay bancos como Deutsche Bank que ya dijeron que no quieren más hacer negocio con él. El Deutsche Bank fue uno de los mayores apoyadores financieros de Trump hasta ahora. Él tiene que pagar ahora centenares de millones de dólares en un momento Doctor Viano, ¿y a qué difícil se para deben él esas también. deudas? ¿Esas deudas son previas a la presidencia o adquiridas en tiempos, en los 4 años de la presidencia? Antes y durante, vale decir que él continúa naturalmente no a administrar digamos, negocios a través de sus hijos, y claramente antes y durante se acumularon estas deudas que ahora tienen que ser repagadas, y parece que él no tiene el dinero. Por eso que él intentó mucho de continuar la presidencia, porque le daba una cierta protección, sea del punto de vista legal que también financiero. Es un poco difícil enfrentarse al presidente del país, pero cuando no hay más presidente, claro, es más fácil. Sí, pero cuando usted nos dice que no tiene el dinero para pagar, esto quiere decir que la organización Trump, siempre lo hemos visto como un magnate del mundo inmobiliario, del mundo hotelero. ¿Esa organización está en bancarrota? ¿Tiene problemas financieros? Bueno, es lo que dicen. Es difícil de confirmarlo porque, como usted sabe, Trump se negó de publicar sus declaraciones de renta. Aunque hay los que dicen que no son correctas, que no son verdaderas, que a veces son falsas. Pero al final no se sabe mucho sobre sus finanzas. Hay los que dicen que él debe mucho dinero. Claro que él fue impactado también por el coronavirus, los hoteles vacíos, por ejemplo, los campos de golf que no atrayeron a mucha gente, y ahora tiene dificultades financieras, y como ya dije, los bancos que lo ayudaron mucho, entre ellos Deutsche Bank y Capital One, Deutsche Bank ya dijo que no quiere más darle dinero, así que esto sin duda presenta desafíos muy importantes para él. Sí, por último, todo esto también porque uno se pregunta en eso, una frase que usted nos ha dicho, mucho se dice de ¿cuánto habrá de realidad en todas estas acusaciones o es un montaje para definitivamente sacarlo de la arena política? Y se buscan precisamente pues todas esas causas para sacarlo de la arena política. Bueno, la parte política vamos a ver qué pasa, porque no olvidemos que hubo más de 70 millones de ciudadanos aquí que votaron para él. Así que su influencia política aún es muy, muy fuerte. Vamos a ver qué pasa con el pasar del tiempo. Vamos a ver qué pasa con el juicio para su destitución, que debería empezar próximamente en el Senado de los Estados Unidos. Esto podría naturalmente debilitar. Pero hay mucha gente, como vimos en los últimos hechos aquí en Washington, la invasión del Capitolio, que cree fervorosamente en él, que creen todo lo que él dice, que quieren apoyarlo, que esperan que él pueda presentarse otra vez para la presidencia en el 2024. Así que esto aún no está resuelto. Podría ser que él puede continuar a tener una influencia enorme. Depende también de los republicanos. Si los republicanos finalmente deciden de retomar el control de su propio partido, que no sea trumpismo, que sea el partido republicano, ahí también podría incidir sobre su influencia. Pero esto tenemos que ver, porque podría aún continuar a influir mucho sobre la política de los Estados Unidos. Veremos lo que sucede precisamente y en ese asunto específico sobre el juicio político que puede avanzar para
sacarlo, declarar la muerte política de hasta este momento, hasta dentro de 2 días, el presidente de Estados Unidos. Doctor Viano, muchísimas gracias, lo despido vía telefónica, deje de verlo. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Como siempre, un placer acompañarles. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.